Queridas amigas y amigos de Cita de Libros del Mostrador, hoy día quiero presentarles una reseña de este libro, Sapiens, una historia gráfica, volumen 3, de el gran escritor, autor Yuval Noah Harari. Sapiens es una adaptación en formato de novela gráfica, como ustedes pueden ver, como un cómic, ¿verdad?, del libro Sapiens, que es el más famoso, ¿verdad?, y que adaptó para novela gráfica Yuval Noah Harari, con dos anteriores ediciones llamadas El nacimiento de la humanidad y Los pilares de la civilización. Esta se llama Los amos de la historia. Está en formato de cómic, es una edición muy cuidada de 273 páginas de la editorial Penguin Random House en su versión de debate. Está publicada el año 2024. Y como digo, es una adaptación del libro Sapiens, ¿no?, escrito en el año 2015 y que ha transformado en una exitosa saga de novela gráfica, desarrollando algunos de los temas que plantea en Sapiens, en el libro del año 2015. En este caso, la pregunta fundamental es ¿cuál es el motor de la historia? Entonces nos pregunta y nos interpela el autor si acaso es el azar, ¿verdad? Y aquí se distingue modernamente por azar el caos, ¿no?, entre el caos nivel 1 y caos nivel 2, siendo el caos nivel 1 aquello que permite cierta predictibilidad, como ocurre con la meteorología, que permite el estudio, ¿verdad?, de los fenómenos del clima, anticipando si va a llover, si va a nevar, etc. En cambio, el caos nivel 2, en la teoría del caos nivel 2, no permite esta predictibilidad porque la observación influye en lo observado, de manera que lo afecta y lo transforma, de manera que no se pueden hacer predicciones fiables, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con las bolsas de comercio, ocurre con la historia. De manera que la primera pregunta que se plantea en el libro es ¿acaso es el azar, ¿verdad?, el motor de la historia? Es muy interesante porque el azar está representado por un personaje, ¿no?, Mr. Azar. Entonces surge otro personaje que quiere responder esta pregunta, ¿verdad?, y que dice, no, el motor de la historia no es el azar, no es el caos, sino que es el conflicto. Y entonces esto está representado por Conflicta, que es una mujer, ¿verdad?, una superheroína, y que va explicando cómo los hombres desde el Paleolítico hasta la edad actual siempre han estado conflictuándose, están desarrollando guerras por territorio, por agua, por recursos naturales, por ideologías o lo que sea. De manera que es el conflicto la base real del motor de la historia. Después viene también otro personaje femenino, que es el ciclo, los ciclos de la historia. Entonces Cíclica, que es otro personaje, como una superheroína, nos plantea, no, realmente la historia está hecha en base a ciclos, igual que en la naturaleza, donde todo nace, se desarrolla, madura y muere y vuelve a renacer. De manera que las civilizaciones tienen este tipo de características, de manera que no es el conflicto ni el azar, sino que la periodicidad cíclica lo que es la base del motor de la historia. Por lo tanto, es un debate muy interesante que nos plantea el autor con este y otro tipo de elementos, como por ejemplo el rumbo de la historia, ¿no?, que aparte de quién es el motor de la historia, también desarrolla esta teoría del rumbo de la historia, donde básicamente plantea que en un comienzo hubo muchos universos dentro de nuestro planeta, ¿verdad?, pequeñas comunidades que no tenían nada que ver unas con otras, luego imperios o reinos que no tenían nada que ver unos con otros, hasta que comienzan a desarrollarse esta globalización, ¿verdad?, cuando unos imperios absorben a otros y se desarrollan las lenguas, las culturas y las religiones más comunes, hasta llegar hoy en día, en el siglo XXI, donde aunque uno sea musulmán o judío o cristiano, ¿verdad?, tiene una misma representación del mundo. Es decir, todos más o menos manejan las mismas matemáticas, las mismas leyes de la física y las mismas leyes, por ejemplo, para resolver los problemas económicos, las mismas leyes para resolver el tema de la carrera espacial. China, Rusia, Estados Unidos, India, ¿verdad?, manejan un mismo código. Entonces estamos en una etapa donde el rumbo de la historia ha pasado de plural a singular, de lo múltiple a lo uno. Y también es otra manera de ver
el tema, ¿no? Después también el libro trata sobre las religiones, cómo pasamos del animismo al politeísmo, al monoteísmo, y cuál es el sentido profundo que tienen las religiones para la historia, para el ser humano, para las sociedades, para las civilizaciones. Y bueno, desarrolla también un tema sobre el dinero, cómo el dinero se ha transformado, ¿verdad? Cómo nace, cómo surge en las sociedades, como una forma de expresar el cambio, pero también de expresar el valor que se le asignan a las cosas, y desde lo concreto, que era en alguna época sal o algunos cereales, hasta pasar a la representación simbólica, que es la moneda, y luego el dinero, el billete, hoy día, que es simplemente transacciones de números electrónicos hasta llegar al Bitcoin, probablemente, ¿verdad? El libro también tiene un formato interesante porque está pensado probablemente en un público más juvenil, de manera que todo está planteado como una especie de show televisivo donde estos personajes que hemos mencionado, como el señor Azar o Conflicta o Caos, etc., el Capitán Dólar, que representa el dinero, tienen que convencer al jurado. El jurado está compuesto por 4 miembros, dentro de los cuales hay una antropóloga, ¿verdad?, una bióloga, un sacerdote católico y nada menos que el propio autor del libro, Yuval Noah Harari, que también graciosamente forma parte de este jurado dentro de la trama del libro, ¿no? Y todo tiene como un formato de show televisivo. Muy interesante. Entonces, este es un volumen imperdible, con una forma accesible a todo el mundo, a que es el lenguaje del cómic, ¿verdad? Donde desde los más grandes a los más pequeños se nos invita a reflexionar acerca de la historia y debatir quién es el amo de la historia.